antigüedad. Y ese mandamiento, iglesia, todavía está vigente el día de hoy. No ha perdido vigencia. El libro de Malaquías dice: porque yo, Jehová, no cambio. O sea, no quiere decir que él lo pidió ahora y ya él cambió y ahora, perdón, lo pidió en la antigüedad y ya él cambió y en la actualidad no lo está pidiendo. La Biblia dice que él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces el diezmo es un mandamiento de Dios para todos los creyentes. Los miembros de una iglesia dan la 10ª parte de sus ingresos a Dios y ese fondo se utiliza para hacer avanzar la obra de Dios. Esa es una de sus funciones. Porque otra de sus funciones es ayudar al necesitado. Y otra es la manutención de los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los pastores. Aquí se cumple la primera: el sostenimiento de la obra. La de la ayudar al necesitado a veces, porque los recursos a veces no. Pero de la manutención de los pastores no. Pastora Ana, ¿usted le paga un sueldo? No. A Pastoreto tampoco y a mí tampoco. Pero esa es una de sus funciones, el sostenimiento, la otra ayudar al necesitado y la otra es los pastores. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, iglesia, cuando nosotros, porque por eso te digo, es un mandamiento dado por Dios a los creyentes. Cuando nosotros damos el diezmo, demostramos obediencia y amor. El verdadero diezmo, iglesia, es la obediencia a Dios. Porque es que Dios no recibe el dinero literalmente, sino que Él ve tu corazón y la actitud con la que tú la das. En la Biblia encontramos diferentes tipos de diezmo. El primero, el diezmo preexistencial, es la cita que vamos a leer en Génesis 2, capítulo 15 al 10, versículo 15, perdón, al 17. Capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios siempre ha pedido el diezmo, iglesia. En el huerto del Edén, lo que él pedía, su diezmo, era obediencia a sus criaturas, las que estaban ahí. A sus criaturas. ¿Cuántas son criaturas del Señor? Amén. Entonces a nosotros también. Pero un día no lo dimos y se nos metió el devorador, el diablo, el pecado. La palabra de Romanos, la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por no haber diezmado obediencia, fuimos destituidos de la gloria de Dios por dejar de diezmar la obediencia que Dios nos estaba pidiendo. Entonces, ese es el primer tipo de diezmo que encontramos en la Biblia. El otro es el diezmo de Adán. Ese es el otro. En el huerto del Edén, que Dios les había dado, era un huerto extensísimo, no era una cosita pequeña, era extenso. Era lo que hoy, en la actualidad, abarca lo que es Irak, Irán, Siria y Turquía. No era un terreno pequeño, era grande. Entonces, Adán tenía que dar el diezmo de la obediencia. ¿Y cuál era? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo debían obedecer en eso. No vas a tocar este pedacito. Todo lo demás, ya les dije lo grande que era el terreno, ¿verdad? Todo lo demás lo pueden tomar, Adán. Todo lo demás. El diezmo, iglesia, es para probar a la creación de Dios. Pero Adán falló y no diezmó obediencia. Y entonces se le entraron todos los enemigos a su vida y al huerto, a su casa donde él vivía. Y por esa razón Dios
los echó de ese lugar. Esa fue la consecuencia por no diezmar obediencia. El tercer tipo de diezmo que encontramos en la Biblia está en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Es el diezmo de Caín y de Abel. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas los más gordos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, los dos aprendieron a diezmar. Lo que ellos aprendieron era que lo primero era para Dios. Y ellos llevaron lo mejor que ellos tenían al altar de Dios. Pero Dios vio la obediencia de Abel y también a su ofrenda. No fue así con su hermano Caín, porque él desde que llegó con un deseo de asesinar a su hermano. Porque es que él no tenía la unción que tenía Abel. Y Dios vio ese corazón perverso. Por eso te dije, es que Dios ve el corazón. Él no recibe los dineros literalmente. Él ve el corazón y la actitud con la que tú traes tus diezmos. Entonces Dios vio el deseo, el corazón perverso con el que Caín llevaba su ofrenda, con el deseo de asesinar a su hermano. Con esto es lo que te quiero decir, iglesia. Dios ve cuando vienes enojado con alguien a la iglesia. Por eso en Mateo 5, él dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, que lo que muchos hacen es que yo no voy a diezmar porque es que yo estoy de pelea con Chamira. Entonces no voy a diezmar hasta que Chamira no venga y me pida perdón. Ahí dice, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, puede que yo no tenga nada contra Chamira, pero ella sí. Y yo sé que Chamira está rara porque últimamente pasa al lado mío y digo, hola, ¿qué hubo? Sí, entonces tú dices, algo hay, ¿verdad? Pero no sé. Entonces el diablo dice, entonces no des una ofrenda hasta que Chamira no venga y te pida perdón. No, él dice, deja tu ofrenda allí y ves y haz las paces con tu hermano. Y entonces ahí sí Dios va a ver con agrado tu ofrenda. El otro tipo de diezmo que encontramos en la Biblia está el diezmo de Moisés. Eso está en Levítico 27, versículo 30 y el 34 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? Del pastor. ¿Dónde está ahí? Levítico 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es. Desde tú cuando traes tu diezmo y tu ofrenda, tú se lo estás entregando a Dios. Él le está viendo lo que hay en tu corazón. No, pero es que los pastores que allá afuera, es que dicen, y si es verdad que se lo roban, si va, Dios se va a encargar de ese hombre que no está haciéndolo conforme a la palabra de Dios. Tú simplemente cumple, obedece lo que Dios está diciendo. Y versículo 34 dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí, para su iglesia. Ese diezmo de Moisés era diezmo de ley. ¿Por qué? Era un impuesto que debían pagar porque la ley lo pedía para Israel. ¿Cuál es el impuesto que aquí tenemos que pagar? ¿Te guste o no te guste? Yo la digo. Igualito era en la época de Moisés. El diezmo era una ley. El 4 por mil también es otro. ¿Te gusta? No, yo no voy a comprar ese anaquel de huevo porque yo no voy a pagar el IVA. Entonces tú lo lleves. Así de sencillo. Entonces, en la época de Moisés, el diezmo era de ley. Era un impuesto que tenían que pagar. Pero bajo la ley levítica, se entregaban los diezmos, eran los levitas. Ustedes saben quiénes son los levitas. ¿Para qué se lo entregaban? Para su
manutención. Y a la vez los levitas tenían que entregar, el mandato era que a su vez los levitas tenían que pagar el diezmo de lo que recibían. O sea, esto indicaba claramente, iglesia, que el diezmo era parte de la ley y que todas las personas lo tenían que pagar, incluso los levitas, quienes tenían la obligación de pagar el diezmo de los diezmos que recibían. Para que lo entiendan mejor, el pueblo trae los diezmos. Una de sus funciones es la manutención de los levitas. Entonces, de aquí, de lo que ustedes traen, nosotros tendríamos que sacar nuestro sueldo. Y de eso nosotros tendríamos que diezmar. Eso era lo que se hacía. Eso era lo que se hacía en la época de Moisés. Era un diezmo de ley. Otro tipo de diezmo que encontramos en la Biblia es el diezmo de Jacob. Génesis 28, versículos 20 y 22. E hizo Jacob, Génesis 28, versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara de este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y los que han leído la Biblia saben que Dios a este hombre le cumplió. Lo hizo un hombre riquísimo. O sea, Dios no tiene problema en que tú le pidas. Mira, él le estaba pidiendo la comida, le estaba pidiendo el vestido, le estaba pidiendo cosas materiales. O sea, Dios no tiene problema con eso. Que tú le pidas no tiene problema. Él no quiere que tú andes por ahí mal vestido, que tú vistas bien, que tú comas bien, que tú vivas bien. Él no tiene problema. Pero él también exige que tú le cumplas, porque sabemos que Jacob le costó, pero él le cumplió. Pero el diezmo de Jacob era un diezmo de trato o de comercio. Un día Dios lo lleva a Peniel. ¿Conocen la historia de Peniel? Donde Jacob tiene el enfrentamiento cara a cara con Dios. Y lo lleva a Peniel. ¿Saben por qué lo llevaba ahí? Porque es que Jacob le prometía y entonces no cambiaba. Porque es que a veces nosotros queremos como que sea más vivo que Dios. Y nunca se lo daba. Entonces se emocionaba. Es como cuando uno no tiene empleo, está llevado y uno dice: Señor, dame un empleo, Señor. O dame ese contrato, Señor. O dame esa bendición, esa liquidación, lo que sea, lo que tú estés esperando. Que yo apenas me llegue, te voy a dar el tiempo. Aquí hubo una pareja que pasó eso. Ellos tenían un apartamento que no lo vendían. No lo vendían y necesitaban. Era aquí al lado del centro comercial este que está aquí en el O sea, ese apartamento era costoso porque se valorizó. Y ellos necesitaban salir de ese lugar porque estaban pasando momentos difíciles, les quedaba difícil ya seguir sosteniendo el estilo de vida ahí. Entonces decidieron ponerlo en venta. Y orando y clamando, y bueno, y así fue. Un día llamaron al pastor: ayúdenos a orar porque nosotros... Y las cosas se le dieron. Duraron años vendiéndolo y en una semana se pusieron en oración. La oración de acuerdo con la autoridad espiritual, y el Señor de la nada presentó un cliente, pero lo vendieron así. El apartamento tenía deuda de impuestos, no sé qué, y siempre le ponía un problema por eso, y la persona que se lo compró no le prestó atención a eso y le soltó la plata así. Y él había hecho como Jacob: apenas se venda, pastor, le doy el tiempo. 270 millones vendió el apartamento. Los 27 millones nunca llegaron de aquí. Jamás. Se fue de la iglesia. Su postre estado ahora está. A veces llama al pastor para que el pastor le regale una. O sea que nosotros tenemos nuestro negocio. Pastor, ¿están abiertos todavía? Sí, hijo. Sí, pastor. Mis hijos no han comido. Para que me regale. Me fíe, pero nunca las paga. Unas arepitas. Sí, hijo, ven. Pastor, por favor, ayúdame. 20,000 por Neki. Sí, hijo, ahí va. Como dice la pastora Ale, que necesidad. Entonces así le pasó a Jacob. Le prometía a Dios y no cumplía. Entonces Dios lo llevó a Peniel. Y bueno, después este hombre cambió. Y por eso pudo ver la respuesta de Dios. Iglesia,
Porque en primer lugar, el diezmo es una muestra de agradecimiento a Dios. Es un acto voluntario provocado por el agradecimiento. La primera vez que vemos en el diezmo en la Biblia está en Génesis 14:20. Es la primera vez que se menciona la palabra diezmo en la Biblia. Y dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Nadie obligó a Abraham a darle los diezmos al Señor, pero él se los dio en agradecimiento por las victorias recibidas y su vida fue cambiada por el principio del diezmo. Entonces, cuando diezmamos, reconocemos, iglesia, que hemos sido bendecidos más allá de lo que nos merecemos. Y que Dios es el autor de nuestras bendiciones. Quienes obedecen, iglesia, la ley del diezmo, ayudan a realizar los propósitos del Señor y se hacen acreedores a sus bendiciones. Cuando somos obedientes a los mandamientos de Dios, Él nos promete innumerables bendiciones. Él nos promete lluvia de bendiciones. Entonces, iglesia, ahí en tu silla y en un sobre, introduce tu diezmo, tu ofrenda, lo que Dios te haya prosperado, lo que Dios te haya. Pastora, es que Dios esta semana solo me proveyó 10,000 pesos. Dale los 1,000 pesos a Dios, dale los 1,000. Pero si Dios te prosperó 10 millones, dale lo que le corresponda al Señor. No que Dios no tenga que llevar a Peniel como hizo con Jacob, porque le prometía y no le cumplía. Sé fiel a Dios, sé obediente al mandato de Dios y verás bendiciones a cambio en tu vida. Amén. Y lo que les es más fácil hacer una transferencia, aquí te vamos a indicar cómo lo puedes hacer. Iglesia, síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, @pastorescifra, Héctor e Irene Maya. Dale me gusta. Facebook, /Iglesia Familiar de Avivamiento. Activa me gusta y seguir para que recibas las notificaciones. Encuéntranos en YouTube como Iglesia Familiar de Avivamiento. Dale seguir y activa la campanita de las notificaciones. Para sembrar en nuestro ministerio lo puedes hacer a través de dos maneras. Primero, de manera presencial todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Segundo, lo puedes hacer a través de la app de Bancolombia al número de cuenta 17 58 23 17 402. Te lo repito, 17 58 23 17 402, cuenta de ahorro. A través del siguiente instructivo te vamos a enseñar la manera de cómo hacerlo. Es muy fácil realizar transferencias a cuentas Bancolombia que aún no tienes inscritas. Mira, ingresa al menú Mis productos y presiona el botón Transferir dinero. Debes escribir usuario y clave. Selecciona el producto o cuenta desde donde generarás la transferencia y digita el valor a enviar. Luego selecciona la opción Productos no inscritos Bancolombia e ingresa el número y el tipo de producto de destino al que enviarás el dinero. Verifica toda la información antes de presionar el botón Enviar dinero. Y listo. Verás un mensaje de confirmación con los detalles de la transferencia. Recuerda, cuando la aplicación te haya mostrado que la transacción ha sido exitosa, hacer una captura de pantalla de esta transacción y hacérnosla llegar a nuestro WhatsApp que a continuación te mostraremos, o imprimirla, recortarla e introducirla en tu sobre cuando vayas a la iglesia. Por último, Dios ama al dador alegre. Dios recompense cada semilla sembrada en Iglesia Familiar de Avivamiento. Dios te continúe bendiciendo. Aleluya. Ponte en pie, iglesia, y goza de esta mañana.
día de las batallas. Aleluya, nos quedamos con esto. Aleluya, aleluya. Hoy es un día de gozo, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo creo que es un día donde Dios inició activando nuestra fe. Muchas veces las circunstancias hacen que nuestra fe se detenga, mengue o vaya bajando nuestro nivel. Y Dios ha querido en esta hora activar nuestra fe. Yo creo que por tu fe y por tu obediencia y por tu amor a Dios, Dios va a traer sobre tu vida recompensas. Mira, Dios no quiere problemas. Mi esposa lo acaba de enseñar. Yo lo dije en Mateo 15, Juan 15. A Jesús le gusta darnos. A Jesús le gusta bendecirnos. Él dijo, permanezcan en mí y yo en ustedes. En esto he glorificado a mi Padre. Ahora pidan lo que quieran que yo se los daré. Cuando tú eres fiel con Dios en lo que Él te manda hacer, pero lo haces no por obligación, como dice la palabra, sino porque anhelas honrar a Dios. Estás agradecido con el lugar que Dios te colocó. Estás agradecido donde te estás congregando, donde has recibido, donde te han edificado, te han bendecido, y quisieras que otros también recibieran de lo que tú has hecho, de lo que tú has recibido, perdón. Entonces tú traes tu ofrenda con agradecimiento. Mira, eso es como en el gobierno, cuando uno ve que nuestros impuestos están siendo bien invertidos, cuando uno ve que un gobernador, un gobernante de turno, sea alcalde, gobernador, quien quiera que sea, está haciendo bien uso de los recursos que tú estás pagando en tus impuestos, a nadie le duele. Nos duele cuando vemos que se está haciendo mala inversión y uno dice, caramba, pero tantos impuestos que se recogen y siempre las carreteras y todo destruido. Pero cuando tú ves que hay una ciudad que está avanzando, que hay una inversión en todo lo que tenga que ver, tú dices, sí, yo pago mis impuestos con gozo. Es algo que sale de tu bolsillo, pero lo das ya no hasta regañadiente. Lo mismo sucede con Dios. Cuando tú entiendes que lo que Dios busca no es un sobre grueso, lleno de dinero, no es un cheque que sobreabunde, es un corazón que lo que Dios le haya prosperado agrade a Dios, es todo lo que Dios necesita para ti. Amén. Amén. Así que yo hoy quiero orar por aquellos que, como Jacob, como Abel y como estos hombres que decidieron presentar su ofrenda voluntariamente delante de ti y recibieron su recompensa, Dios. Te pido hoy que derrames bendición sobre cada uno de ellos y que nos sorprendas. A partir de hoy reciban recompensa en el nombre poderoso de Jesús. Porque Iglesia Familiar de Avivamiento es una iglesia que siempre con esperanza. Aleluya. Y te bendigo, tus amigos, porque no es fácil pararse aquí a hablar de este tema que parece un puerco espino. Pero Dios te dio la unción para el puerco espino. Para lidiar con este tema. A mí me da cosa. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Vamos a adorarlo en esta mañana. Que vamos a presentar nuestra vida delante de Él. Preséntate delante de Él. Dile, Señor, aquí estoy. Tal vez has pasado por procesos muy difíciles, pero preséntate delante de Él. Y en toda esta canción, para gozarte con esta adoración. Una cosa te lleva a otra, pero todo de la mano de Dios. Tiene un propósito contigo. Tal vez no lo entiendes.
Dilo. Ese no es tu final. Es solo una estación donde Dios te lleva. ¿Cuántos lo creen? Dilo. No es agradable. Gracias, Espíritu de Dios. Avivamiento, multiplicación. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos has hecho entender que este no es el final, que el final viene de tu mano y tú sí sabes escribir unos finales para nuestras vidas que traen edificación y bendición. Háblanos a través de esta palabra. Y pido, Señor, que no se devuelva a ti vacía,
sino que cumple en nuestras vidas el propósito para el cual tú hoy la has enviado, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Puedes tomar iglesia, puedes tomar asiento, iglesia. Hoy no te voy a hablar del proceso, aunque todo es proceso. Hoy te quiero hablar de las cosas que Dios tiene para nuestras vidas cuando nos hace un llamado, ya sea iglesia, ya sea personal, ya sea ministerial, en cualquiera de las áreas, y hacia donde Dios nos quiere llevar. Y en muchas ocasiones nosotros, en ese viaje o en ese recorrido entre lo que Dios quiere hacer con nosotros y a dónde nos quiere llevar, hacemos estaciones. Hacemos un detener, porque en ese momento encontramos paz, porque en ese momento encontramos tranquilidad, porque en ese momento encontramos una pequeña zona de confort. Y uno dice, pues de aquí no me muevo, es mi zona de confort. Y yo no creo que haya un ser humano que le agrade que lo saquen de su zona de confort. ¿A cuánto les agrada eso? Que nos saca Dios es otro asunto, que las personas que están a nuestro alrededor muchas veces nos sacan es otro asunto. Pero cuando todo ser humano o ser vivo haya una zona de confort, se acomoda y no quisiera mover. Pero a veces Dios permite esas zonas de confort para simplemente recargar en nuestras vidas algo y seguir permitiendo que avancemos. Y sí o sí, Dios te va a sacar de tu zona de confort. Dile que está a tu lado. Sí o sí, sí o sí, Dios te va a sacar de tu zona de confort. Y cuando hablas zona de confort, no solamente es un movimiento, es en una relación, ya sea personal, familiar, ministerial, de matrimonio, de cualquier índole, donde tú sientas o en tu concepto crees que está todo bien, pero cuando Dios remueve las cosas, te das cuenta que nada estaba bien. ¿Cierto, esposa mía? Tu matrimonio estaba bien en tu parecer y en el mío. Pero cuando Dios removió todo ese chiquero que teníamos, nos dimos cuenta que nada estaba bien. Tenía grietas, como cuando en estos días estábamos pintando. De antemano quiero agradecer a las personas que estuvieron fieles y firmes, inamovibles. Y quiero hoy honrarlos públicamente: mi hermana Jenny Cotuá, Claudia, Manuel y Anthony, el grupo superpoderoso. Y mi hermana Cleide y mi hermana Marta, quienes colaboraron con los alimentos para esta casa. Dales un fuerte aplauso. Fueron 3-4 días donde estuvimos aquí y ellos estuvieron incondicionales para que pudiéramos disfrutar de una pintura hermosa. Les decía esto porque cuando uno va a pintar muchas veces pasa el rodillo, pasa la boca y se le viene un cascajón de pintura. ¿Cuánto les ha pasado? Y uno dice, bonita gracia, lo hubiese dejado así. Y entonces te toca raspar, te toca pelar, de pronto te toca coger la espátula o cualquier herramienta para terminar de levantar ese repello que está feo. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué? ¿Por qué ese pedazo me tocó a mí? Ese no pasó allá abajo. Pasábamos el rodillo y se venía media pared. Hace unos días me puse a limpiar el abanico de mi hija, que tenía 5 años allí montado, bien hermoso. Era un poquito sucio, pero 5 años. Y eso parecía un huracán, eso echaba viento hasta apagado. Lo bajé, lo limpié, me gocé con la limpieza y cuando lo iba a armar se me partió en mil pedazos, estaba asustado. Yo dije, vaya, nadie te mandó. Nadie te mandó a bajar esa manera. Me tocó comprar otro abanico. No sé ni por qué lo tuve que bajar. Simplemente hubiese cogido una manolita. Pero por hacer las cosas bien te salieron mal. ¿Por qué te digo esto? Porque son zonas de confort. Son zonas donde nos acomodamos. Y
vaya que estar allí es sabroso. Pero voy a mostrar varios personajes donde muchas veces entendemos cuando Dios se está moviendo y empezamos a reprender a Satanás. Y no es Satanás, es Dios sacándote de esa zona de confort. Jonás es uno de los casos que quiero tocar en esta mañana. Jonás capítulo 1. Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Este Jonás recibe un llamado de Dios para ir a predicar a una ciudad llamada Nínive. Jonás, tal vez por referencia, por información de lo que fuera, porque en los finales del libro de Jonás entendemos que él sabía lo que pasaba en Nínive, pero también conocía a Dios, y Jonás en el fondo no quería ir a predicar a Nínive, porque decía que sí, que tanto asunto que Dios le iba a mandar a predicar, que lo iba a destruir, para al final de cuentas terminar perdonando. Entonces como que Jonás le dijo: pero ¿para qué te montas tremendo show si al final los vas a perdonar? Eso es lo que dice el capítulo 4. Jonás le dice: sí, me mandaste a predicar que los ibas a destruir, que viene juicio, que viene esto, y al final terminas perdonando. Sí, estoy enojado. Y entonces este hombre se acomoda en un barquito, en una barca, en un crucero, y se va a su habitación 5 estrellas a dormir. Pero Dios tiene que permitir que se levante una tormenta alrededor de Jonás para poder sacar a Jonás del lugar de su comodidad y que cumpliera el llamado que Dios tenía sobre la vida de él. Jonás no quería cumplir su llamado, pero cuando Dios se empecina, o cuando Dios se toma a alguien para llevarlo a un lugar de destino, sea para tu propósito, sea para el cumplimiento de tu llamado, sea para tu edificación, o sea para tu prosperidad, Dios lo va a cumplir sí o sí. Y se va a valer de circunstancias a tu alrededor para hacerte entender que ese es un lugar de estacionamiento, que es un pequeño lugar donde te has acomodado, tu zona de confort, pero de allí te va a sacar Dios. ¿Cuántos sienten que Dios los está sacando de su zona de confort? Amén. Que tú dices: pero si estaba aquí en buen sueño, buen horario laboral, buen ambiente laboral, ahora hay que recorte de Dios. Ahora que el jefe nuevo me la montó y me va a echar. A veces Dios está levantando una tormenta a tu alrededor para despertarte del sueño de donde estás, porque ese no es tu destino. Ese es tu estacionamiento. Ese es tal vez el lugar que tú escogiste. Es un lugar de paso, pero no es tu destino. Tu destino está más allá. Y si Dios tiene que levantar una tormenta a tu alrededor y que la gente se enoje, porque mira lo que continúa diciendo esta historia. Capítulo 5. Y los marineros tuvieron miedo. Vamos a tomar desde el palo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Cuánto se les está levantando un viento? Ya que todos los huracanes juntos de la temporada 2024. ¿Cierto que tenemos vientos a nuestro alrededor? Y vientos no, vientos. Sí, no es un plácido domingo, es un lunes tormentoso. Porque si hay un plácido domingo debe haber un lunes tormentoso, ¿verdad? Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.
Y los marineros tuvieron miedo. Para que un marinero experimentado tenga miedo, algo demasiado fuera de su conocimiento o de su capacidad tiene que estar pasando. Porque los que viajábamos, de pronto yo tuve la oportunidad de trabajar en las islas de Rosario, y en tiempos de viento, en tiempos de tempestad, de lluvia, cuando uno por primera o segunda vez viaja en unas lanchas de esas de pasajeros, uno anda todo nervioso y los pilotos andan calmados, los marineros calmados, todo el mundo calmado y tranquilo, porque sabe, relajado, porque eso es su medio ambiente, eso es su hábitat, eso es su naturaleza. Y todo el mundo nervioso, ajustando el chaleco salvavidas, agarrándose de donde pueda, de la paranda, y cada vez que salta, ¡ah! Y ellos tranquilos. Pero para que algo grande, porque me pasó un día que íbamos de las islas de Rosario y cruzamos a Barú, nos cogió una tormenta, tan grande tormenta que yo creo que yo era el Jonás de ese entonces, que donde los marineros y el capitán se asustó y empezó a llamar a los guardacostas por radio. Tanto que nuestra barca se varó y duramos más de 5 horas a la deriva. Los guardacostas nos rescataron desde las 8 de la noche casi como hasta las 4 de la mañana. No menos, como desde las 6 de la tarde que todo corrió, como hasta las 12 o 1 de la mañana, en zozobra, en plena oscuridad, sin motor, sin máquina auxiliar, no había ni celular. Así que imagínense ustedes, tratando de ver una estrellita que nos iluminara. Horrible. Cuando ya vimos los guardacostas a distancia, nuestra alma regresó. Pero ese día pude ver al capitán y a los marineros asustados. Así que cuando algo grande sucede, para que tú veas unos hombres así, no es cualquier tormenta. No es cualquier tormenta. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Imagínense, pidiéndole cada uno al Dios que ellos tenían en su corazón. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Sabes qué es lo peor? Que los demás ven la tormenta y tú estás tranquilo. Y la tormenta levanta a Dios por ti. Y tú durmiendo, y el mundo entero cayéndose a pedazos, y tú ahí tranquilo en tu barca. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Dile a que está a tu lado: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? Bien, no le darían ustedes también. El barco hundiéndose. Acaban de echarlos en serio. Cuánta cosa había en el barco para aliviar la carga y el peso y que no se hundiera. Y todo el mundo asustado, de rodillas, clamando a su Dios, cualquiera que sea. Y llega a un lugar y el otro está. Oye, de verdad que. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él, como diciendo, nuestros dioses nada han podido hacer. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ya sabemos el desenlace: lo arrojan al mar, viene una ballena, Dios lo toma en su ballena, lo toma como alimento, pasa 3 días en la ballena. Pero donde quiero tocarte el punto es que ese no era el lugar donde Jonás, ni era el destino que Dios tenía para Jonás. Y que Dios sabía que sí o sí tenía que cumplir un propósito con Jonás. Su destino era Nínive, su destino era la ciudad de Nínive, salvar a la ciudad de Nínive. Y el instrumento que Dios quería usar era Jonás, pero Jonás estaba huyendo al llamado de Dios. Y por causa de ese llamado de Dios tomó un rumbo totalmente diferente. Hizo
hizo un cambio en el viaje, hizo un cambio de ruta, pero como tenemos un Dios que cuando toma un llamado sobre alguien, si lo cumple, entonces permitió una tormenta y permitió que lo arrojara en el mar, porque el destino de Jonás no era Tarsis sino Nínive. Así que hay muchos que en este momento pueden decir: pastor, desde que abandoné el ministerio, desde que abandoné mi lugar de oración, desde que dejé de congregarme, desde que dejé de orar, mi vida no ha sido la misma. Claro que no es la misma, porque vas camino a Tarsis y no a Nínive, donde Dios te tiene preparado algo especial. Esto es un llamado de atención para que tú analices qué tormentas hay a tu alrededor y tú digas: Señor, es el diablo. No es el diablo, es Dios mismo soplando sobre el viento y sobre la mar para sacarte de esa comodidad donde estamos y llevarnos al destino que Él ha preparado para nuestras vidas. Tenemos que ser entendidos en las señales. A veces es Satanás, pero muchas veces nos encontramos peleando contra el mismo Dios y no lo sabemos. Creyentes que pasan años y años peleando contra Dios y donde simplemente tienen que retomar su lugar de destino y donde simplemente tienen que reorganizar su ruta y irse camino a Nínive. Así que, iglesia, no es lo que tú quieras, es lo que Dios ha determinado sobre nuestras vidas. Cuando abandonamos el lugar que Dios nos ha determinado, empieza caos y tormenta en nuestras vidas. No todo al principio es color de rosa, pero viene un momento donde esa rosa ya no nos encontramos, sino con espinas que hacen daño. Y empieza uno: Satanás se levantó. Y empieza uno: Satanás se me ha levantado. ¿Por qué no te preguntas quién se te ha levantado? ¿Estás en el propósito de Dios? ¿Estás camino hacia Nínive donde Dios te tiene un llamado? ¿Estás haciendo lo que Dios te dijo? ¿O simplemente tomaste una decisión en tu carne y ahora pretendes que esa tormenta no se levante? No es Satanás en todo tiempo. Tenemos que entender que Dios también se levanta en tormentas para hacernos entender el camino que tenemos que retomar y encontrar nuestra ruta hacia lo que Dios. A ti se te levantó una gran tormenta. Yo lo dije el martes: no fue contra mí porque yo vivía mi vida loca. Para mí no hubo una tormenta. La tormenta la vivió ella. Yo entiendo que ella fue la que vivió su tormenta, pero estaba acomodada. Ella misma lo ha dicho: yo sentía que yo era la buena esposa, la non plus ultra de las esposas, y Dios le dijo: no. Mira la palabra de Dios, ¿cuáles cualidades tienes de mi palabra? Ella dijo: ninguna, Señor. Entonces las quiero formar en ti. Por 8 años estaba en un barco rumbo a Tarsis. Dios le dijo: no, es para que se arrepienta este pecador en Nínive y te levantes tú orando y clamando. Porque había un pecador en Nínive que la estaba esperando, pero ella iba camino a Tarsis. No sé si me entiendes, iglesia. A veces Dios permite tormentas porque quiere edificar el corazón de alguien a tu alrededor. Te está forjando a ti para que lleves esa palabra de edificación. Y Dios, a la final, como siempre dijo, siempre termina perdonando. Porque Dios no busca la destrucción, busca la edificación. Así que en este Jonás, Dios permitió una tormenta. Y esta tormenta afectó a los que estaban a tu alrededor. A veces afectamos a nuestro entorno, ya sea laboral, económico, ya sea personal, o todos los anteriores. Y empieza la familia en situaciones que no son las normales. Uno dice: ¿qué pasó? ¿Se metió Satanás en mi vida? No. Entiende lo que Dios está haciendo contigo. Entiende lo que Dios quiere formar contigo. No veas a esos marineros como los enemigos, sino como los instrumentos de Dios para que te levantes y entiendas que Dios tiene un llamado sobre tu vida. Génesis capítulo 12. Nuestras decisiones personales, muchas veces basadas en situaciones que estamos viviendo, nos alejan de la voluntad de Dios. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no era Abraham, aquí todavía era Abraham.
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, todavía no era Sarai, aún era Sarai, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, la que se conoce hoy como Israel. Y a tierra de Canaán llegaron. Atento a esto. Y a tierra de Canaán llegaron. Verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Israel todavía era habitado. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Escucha la promesa. A tu descendencia. Abraham tenía que estar allí porque eran sus descendientes los que iban a heredar esa tierra. Y edificó allí un altar quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Se va apartando por favor. Verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Oye, ¿sabes que siempre me ha llamado la atención esto? En el momento del hambre y de la prueba vio que su esposa era hermosa. Dile a Dios: Dios, haz que mi esposo pase hambre para que me vea hermosa. Porque en el momento de la prueba y de la dificultad fue que él dijo: oye, ahora veo que tú eres hermosa. Bueno, y todos estos años que estuve casada contigo, todos estos años de matrimonio, nunca me viste hermosa. Fue en el momento del hambre que la vio hermosa. Así que cuando tu esposo te diga: estás hermosa, ¿tienes hambre? ¿Será que tienes hambre? Porque yo no puedo entender cómo Abraham, en plena hambre y persecución y prueba, fue que se dio cuenta que eso era hermosa y hermosa. No esperes a tener hambre para decirle a tu esposa que es hermosa. No esperes a tener hambre para decirle a tu esposa que eres hermosa. Y aconteció, verso 11, aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a causa de Faraón. E hizo bien a Abraham, a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y ve. Abraham llega a tierra de Canaán, lo que actualmente es Israel. Israel estaba habitada, ya Dios le había dicho: a esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Mora aquí en ella. Mora aquí. Tenía una promesa de morar allí en esa tierra. Sí o sí, Dios lo había sacado de la tierra de su parentela y lo había llevado por caminos que él no conocía, y le dijo: Abraham, esta es la tierra que te daré, desde allá hasta acá, por aquí y por allá. Esta es tu tierra, quédate aquí, mora aquí, no te muevas de allí. Pero empezó a escuchar a Abraham que había hambre en la tierra.
Y él se olvidó de la promesa que Dios le había dicho, que allí lo iba a bendecir a él y a su descendencia. Así que tomó a su mujer, tomó a su familia y se fue a Egipto. Caminó a rumbo a la nación que supuestamente era la poderosa. Pero allí en esa nación, aunque tuvo provisión, su vida se vio amenazada de muerte por causa de una mala decisión. Así que Dios permite que Faraón se levante enojado por una mala decisión de Abraham y lo expulse y lo eche en vergüenza de Egipto. ¿Por qué? Porque el lugar de Abraham no era Egipto, era quedarse en Canaán y esperar que Dios le cumpliera sus promesas. Pero este hombre se movió por las circunstancias, se fue a otro lugar y no sé a quién Dios le está hablando, que estás en otro lugar, pero estás pasando como Abraham y Dios te dijo, no te movieras de tu tierra. Abraham no tuvo riquezas, claro, por un año. Recuerden que las mujeres de Faraón tenían que estar sumergidas en flores, en rosas, en perfumes. Así que esta mujer fue preparada como una princesa para presentarse a Faraón por un año. Durante ese año, Faraón, por ser la hermana o el cuñado de Abraham, empezaba a mandarle vaquitas, ovejas, siervos, mientras preparaba a su esposa futura para la consumación del matrimonio. El día de la consumación es cuando Dios hace acto de presencia y le dice, no me la vas a tocar, porque es la mujer de él. Así que no sé si entienden la historia. Este hombre se fue en busca de provisión. Este hombre se le olvidó lo que Dios le había dicho, la promesa que le acababa de recordar el día que entró en esa tierra. Y se dejó mover por las circunstancias, se dejó mover por la adversidad y tomó una mala decisión que lo llevó a someter y a pasar su vida, casi que le toman a su esposa por mujer a otro, y casi que su vida corre peligro, y para remates es expulsado de esa región por una mala decisión. Así que Dios permitió que Faraón se levantara, no como un enemigo endemoniado, sino porque Dios mismo hizo que Faraón lo expulsara de Egipto, donde ya Abraham se había acomodado. Yo no sé cuál hubiese sido la historia si Dios no interviene en la vida de Abraham. Cómodo en Egipto, prosperando, enriqueciéndose, pero su llamado perdido. La promesa perdida, su generación perdida. Nunca habría habido generación. ¿Por qué? Porque Abraham se acomodó en Egipto. Así que ¿quién lo expulsó de Egipto? ¿Faraón? No, Dios. Dios va a permitir circunstancias, aunque te echen de un empleo, porque te va a promocionar para otro. Y a veces uno dice, pero ¿por qué me expulsan de esta empresa? ¿Pero por qué me sacan de aquí? ¿Pero por qué si todo estaba cómodo? Porque a veces no entendemos cuando Dios dice suelta, que tengo algo nuevo, y tú dices no suelto. Porque si suelto, ¿de qué me agarro? Y Dios te dice, no quieres soltar, que lo echen, que la echen en vergüenza, para que Dios te pueda abrir otra puerta. ¿Cierto, amor mío? Así te echaron cuando estabas más cómoda, de la persona que menos lo esperaba, de la manera en que menos lo esperaba, pero un mes después se estaba ganando 3 veces lo que se ganaba. Pero Dios tal vez le estaba diciendo suelta. ¿Cómo sueltas tú un empleo para agarrar otro cuando Dios te dice? Abraham, ¿qué haces allí si estás pasando hambre? Claro, tenía su familia, tenía sus criados. ¿Y qué hago aquí? Viene el hambre, nos vamos a matar el hambre. Pero Dios te había dicho a Abraham, quédate aquí, porque aquí te voy a bendecir a ti y a tu descendencia. Pero escuchó que en aquella nación, ¿cuántos no han huido de Colombia para irse a otra nación que prospera? Y prosperan, sí, vacas, ovejas, ganado, empresas, pero tienes la presencia de Dios. Tienes el llamado de Dios, y tarde que temprano Dios hará que retomes tu llamado. Así que se dieron cuenta, iglesia, que es el mismo Dios el que se levanta contra nuestras vidas, y alguien en estos días va a perder su empleo. Te lo digo por palabra de ciencia. Alguien esta semana llegará a tu oficina y encontrarás tu carta de despido. No te morirás, sino que Dios te sostendrá, porque te ha dicho suelta. Pero como no has querido soltar, Dios va a cortar la cuerda. Así que esos que se han levantado ahí en la empresa no son gratis. Dios los ha levantado porque te quiere mover a un lugar superior. Pero tiene que muchas veces permitir que se levante el faraón, te echen vergüenza, vete de aquí, sáquenlo de aquí, porque hay un Canaán que te está esperando. Pero nos acomodamos en Egipto, porque Egipto trae provisión, porque Egipto nos quita hambre, porque Egipto aparentemente después de Egipto no había nada.
Pero lo que no sabían, después de Faraón, no había nada. Pero lo que ellos no sabían era Dios que iba a levantar una nación superior a Egipto. Pero Abraham no lo entendió. Así que muchas veces tienes que entender qué se está moviendo a tu alrededor. ¿Quiénes se están levantando? Y a veces no es que se levanten porque Satanás los levantó, sino porque te has acomodado y Dios te dice, ay, no te quiero. En un momentito. Abraham, sí, te permití, ya tienes tu vaquita, vete. Porque es que yo no sé si Abraham, la vergüenza que tuvo que haber pasado con su esposa, mi amor, 1 año sin ti, preparando para ser la esposa de Faraón. Es fuerte, es fuerte. Viviendo en sus obras, porque Abraham amaba a su esposa. Ya le había pasado una experiencia anterior, donde él entró en otra región y también hizo la misma historia. Abraham tenía por costumbre mentir y engañar con su esposa, obtener ganancias con su esposa. ¿Cuántos hombres no mandan a sus esposas a fiar a la tienda? Llegó el de la luz, atiéndelo tú. Pasa en las películas, pasa en la vida real. Llegó el cobradiario, mija, atiende el cobradiario, el que llegó ahí, dile que no estoy, será la mujer buena. Hacemos como Abraham, hombres cobardes que exponen a su mujer para poder obtener algún beneficio, cualquiera que sea. No sé a quién está hablando de Dios. 2 experiencias pasó Jehová, pasó Abraham. Y ciertamente era su hermana, o medio hermana, porque era hija de su padre, mas no de su mamá. Así que en parte Abraham no estaba mintiendo, pero no le era permitido usarla como instrumento de ganancia o para acomodarse, sino que era su esposa. Abraham fue el padre de la fe, pero de allí, de la promesa hasta el cumplimiento, Abraham cometió muchos errores. Fue forjado, fue formado, fue labrado, fue tallado por Dios, fue expulsado de varios lugares, fue perseguido por causa de sus errores. Abraham se acomodaba en un lugar, claro, era un hombre de 75 años que Dios lo saca de su parentela y Dios lo lleva a caminar por caminos que él no conocía. Es normal y es natural que este hombre se sienta desconcertado y desubicado, pero cada vez que se acomodaba, Dios le permitía que se levantara algo para decirle: Abraham, no es allí, Abraham, no es ese el lugar, sal. Y si no salía por voluntad propia, le quitó a su padre, le secuestraron a su sobrino, 2 veces su esposa estuvo a punto de ser esposa de otro. ¿Por qué? Por causa de sus errores. En 3 ocasiones fue echado, fue expulsado de lugares donde Abraham se acomodaba simplemente porque era Abraham. No, Dios le decía: no es allí. Vez tras vez, expulsado, movido, hasta que llegó a tierra prometida y allí hizo asentamiento y allí se cumplió la promesa. Allí tuvo descanso Abraham. Así que, iglesia, te quiero hablar también de uno de los descendientes de Abraham, Jacob. Génesis 26. Mira que las maldiciones se heredan, las iniquidades y las costumbres se heredan. A veces nuestros hijos son el reflejo de nosotros y dicen: ¿y este muchacho por qué se comporta así? Mírate en un espejo. ¿Dónde aprendió eso? En casa de mamá y de papá. Verso 1, 26, 1. Después hubo hambre en la tierra, otra hambre contra el hijo de Abraham. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Allí mismo, en la tierra que había heredado, escuchó que había hambre y éste repitió lo que aprendió de su padre: vamos y huyamos a una tierra donde sí haya que vivir. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te di. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes,
Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, ¿qué respondió él? Mi hermana. ¿Qué respondió él? ¿Qué es ella? Mi hermana, ¿de dónde lo aprendió? De Wikipedia. De su padre. Nuestros hijos reflejan lo que somos nosotros, para bien o para vergüenza nuestra. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Otro que en medio del hambre se dio cuenta que su esposa era mujeres, cuando su esposo le diga te ves linda, pregúntale, ¿tienes hambre? Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Un copia y pega de su papá. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno de del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocara a este hombre a su mujer, de cierto morirá. Quiero que entiendan la historia. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Ese era el lugar de que Dios había preparado para Isaac. Fue el lugar que él escogió por medio del hambre. Isaac, Dios le dijo, quédate aquí. Pero él se movió porque allá en este lugar había alimentos y Dios lo prosperó. Pero Dios, en medio de su prosperidad, hizo que personas a su alrededor se levantaran con envidia. ¿Para qué logró Dios levantar la envidia? Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos, los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros. Otra historia que se repite. Isaac se había acomodado, había prosperado, había ensanchado su territorio, había engrandecido, se había enriquecido, y Dios entonces dijo, ¿cómo lo saco? Voy a preparar a su alrededor personas envidiosas para que en medio de la envidia el rey llegue a su oído y lo expulse de esta tierra, porque la única manera que Isaac suelte lo que tiene es a través de un decreto real. Así que Isaac viene, el rey le dice, ¿sabes qué, Isaac? Lárgate de aquí. Lárgate de aquí porque mi pueblo está envidioso de ti. Ciertamente has prosperado, has enriquecido, pero este no es tu lugar. Tu lugar es Beerseba. Así que vete de aquí y huye de aquí porque no te queremos aquí. ¿Cuántas personas a tu alrededor hay envidiosas? De pronto tú mira y di, no es Satanás. Puede ser que Dios permita eso para moverte del lugar de donde tú estás. Así que muchas veces la envidia la provoca Dios. La permite Dios. ¿Para qué? Para que entiendas que ese no era tu lugar. Tal vez para que te mudes, para que avances, tal vez para que abras otro pozo como lo hizo Abraham, Isaac, y entiendas que ese no era tu lugar. Tienes que entender las señales que están a tu alrededor. Verso 15, 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. ¿Qué haces tú en el valle de Gerar, Isaac? Y volvió a abrir a Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Mira, este hombre habitó los mismos lugares que en desobediencia su padre había habitado. Y donde había abierto los pozos su padre, este hombre quería repetir la historia de Abraham. Este hombre estaba reescribiendo tal cual la misma historia de su padre. Verso 19, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron
con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sib. ¿Qué más esperaba Isaac? Envidias, amenazas de muerte de parte del rey, riñas, pleitos, contiendas. Más bien, ¿por qué no te preguntas: ¿será que este es mi lugar? ¿Tú te imaginas cada vez que este hombre había un pozo? Isaac, encontramos agua. Y cuando ya Isaac quería buscar agua, ese pozo estaba cerrado y había riña. No era simplemente el pozo es mío, no el pozo tuyo, era riña a muerte. Eran ejércitos peleando en un pozo. El agua era vital, hoy día no es vital, pero todavía hay un suministro casi para todas las regiones del planeta o de Colombia. En aquel entonces, encontrar un pozo de agua era como encontrar un pozo petrolero en el patio de tu casa hoy día. Te enriquecía porque podías vender agua. Tus ganados, tus ovejas, tu familia y todos sus sustentos y tus cosechas dependían de esa agua. No era como ir a comprar un carro cisterna. Bueno, voy a comprar un carro cisterna de agua y que me lo traigan. No, era vital. Así que imagínate tú encontrar un tesoro y que en ese tesoro venga alguien y te lo quite y tú digas: bueno, voy para otro lado, y encuentres nuevamente el tesoro y venga y peleen a pleito de muerte por ese tesoro. Y Isaac no entendía las señales. Dios no lo quería allí. Dios le había dicho: te quiero en Berseba, pero no entendía las señales, porque muchas veces nos acomodamos e intentamos una y otra vez, y Dios te dice: no es por allí, no es allí, avanza que tengo otro lugar para ti. Alguien le está dando Dios en esta mañana. Verso 22: y se apartó de allí y abrió otro pozo, y sobre él no riñeron, y llamó su nombre Rehoboth. Rehoboth. Ese es el pozo que trae paz sobre tu vida, donde ya no hay riña, pleitos, envidia ni contiendas. Cuando hay todas esas circunstancias, entendamos lo que Dios tal vez nos está diciendo. Pero todavía no era el lugar de Abraham, de Isaac. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí sus tiendas, y abrieron los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino desde él, desde Gerar, y a Usac, amigo suyo, y Ficol, capitán del ejército. ¿Qué pasó aquí? Que Rehoboth era un lugar que Dios le dio a Abraham, pasajero, mientras entendía a Isaac, mientras entendía su destino. Cuando él entiende que no es allí, aunque tenga un robot, él dijo: Dios me dijo desde un inicio que era en Berseba. Caminó hasta Berseba y de allí encontraron el lugar, el manantial. Berseba se conoce bíblicamente como el lugar donde más altares todos los hombres de Dios abrieron, donde más lugares de adoración, donde Dios más se glorificaba. Así que Dios no lo quería allí, fue en Berseba. Cuando abrió el pozo de Berseba, fue cuando los enemigos vinieron a hacer paz con él. Mientras estaba en otro lugar, él seguía allí con sus enemigos. Cuando abrió Berseba y entendió y llegó, mira que hay algo en común en ambos hombres. Bueno, tres hombres que hemos visto hoy de personajes. Cuando llegan al lugar de su destino, es cuando Dios les vuelve a hablar. Porque a veces creemos o esperamos que Dios nos hable en el caos. Y lo que tenemos que entender en medio del caos es lo que Dios ya nos ha dicho en el pasado. Pero estos hombres, cuando Abraham llegó a Canaán, Dios les reconfirmó. Cuando Isaac llegó, que en los anteriores no le dijo Dios: te dije que no era aquí, muévete. No, Dios en ningún momento se les apareció. Les habló solo cuando volvieron a la voluntad de Dios. Así que no esperes que Dios te llame o te hable cuando estás fuera de la voluntad. Él espera obediencia a lo que ya Él te ha dicho. En la desobediencia Dios no habla. Espera que tú avances, y cuando llegues, entonces nuevamente Dios te dice: te quería aquí,
Aquí era tu destino. Este era tu Berseba, este era tu Canaán, este era tu Nínive. No era en otro lugar. Por eso en otro lugar Dios no te habla. Y lo único que ves es envidias, pleitos, contiendas, dificultades, persecuciones y todo tipo de situaciones que a la postre Dios te está quitando para llevarte a tu lugar de destino. ¿Cuántos han entendido la enseñanza de hoy? Analiza, no busques que Dios te hable, porque Dios no habla en medio de la prueba. Pastor, eso no era el Antiguo Testamento, espérate que te tengo una del Nuevo, para que me digas que eso es del Antiguo. Si Dios te dice, te quiero, que vayas de aquí a la puerta, pero resulta que de aquí tú te vas por la cocina, pasas a beber, te metes por los baños y te pierdes de que ibas, tú no puedes decir, Señor, háblame, yo te di una orden que era para allá. Dios te vuelve a hablar cuando llegas al lugar que Él ya había determinado. Ahí vuelves a oír la voz de Dios. ¿Por qué no has oído más la voz de Dios? Porque puedes estar en desobediencia. Y lo único que Dios está demandando de ti, obedece a lo que ya Él te ha dicho en el pasado. Dios no te va a volver a hablar en el desierto. Él espera que cumplas y entiendas las señales que Dios tiene para ti. Hechos, capítulo 1. El nacimiento de la iglesia de Cristo. Hechos, capítulo 1. Verso 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les digo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis. ¿Dónde serán testigos? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. ¿Cuál era la instrucción de Jesús cuando recibieran el Espíritu Santo? Recibirlo y avanzar a testificar. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos le están preguntando muchas cosas a Jesús y Jesús les dijo, a ustedes no les interesa cuando vengo si restauraré. A ustedes lo único que yo quiero dejarles claro y en concreto es que cuando venga el Espíritu Santo y lo reciban, empiecen a testificar de mí. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y en toda la tierra. Hecho, listo, Señor, envía el Espíritu Santo sobre nosotros. Vino el Espíritu Santo, todos conocemos la historia de ellos. Empezó la iglesia, el nacimiento de la iglesia, empezaron a hacer obras, empezaron a hacer grandes comisiones, sanidades, milagros, prodigios, señales, empezaron a alquilar casas para quedarse como iglesia, empezaron a tocar a otros allí en Jerusalén donde estaban. Y no se movieron de su lugar, se acomodaron como iglesia y Dios les estaba diciendo, recuerdan que les dije que tenían que salir de aquí, y ellos estaban cómodos buscando señales, buscando milagros, y por donde quiera que pasaba Pedro sanaba con todas sus señales y con todo, y Dios les dijo, se acomodaron, espérate que te voy a levantar un perseguidor que te saque de tu lugar de comodidad. Hechos 8.
para que no veamos a Satanás en todos lados. Hechos 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Qué hubo? Contra la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia? En Jerusalén. Y huyeron despavoridos y fueron esparcidos ¿dónde? ¿Y cuál era la orden? En Jerusalén. Ya predican en Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria y en toda la tierra. Nos acomodamos. Chévere, sabroso, aquí estamos, ¿para qué nos vamos a ir? Ah, sí. Yo no los quiero allí, porque el evangelio no era solamente para ustedes. Hubo un hombre llamado Saulo, después conocido como Pablo, que perseguía a muerte a la iglesia, y entonces del miedo todos corrieron y sin saberlo corrieron al propósito y a lo que Dios les había dicho, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tuvo que Dios levantarles un Saulo que les dijera, o se mueven o los mato, o me los llevo preso. Y entonces dijeron, ¿dónde? Corramos, y sin saberlo en su carrera huyeron cumpliendo el propósito que Dios les había dicho. Mis hijos, les dije, en Jerusalén, en Samaria y en Judea y después hasta los confines, nos quedémonos aquí que estamos chéveres. Dios dijo, ah sí, yo les dije que en Samaria, en Jerusalén y en Judea, Saulo, persíguelo. Y llegó a Saulo y corrieron mis hijos y sin querer cumplieron lo que Dios les había dicho. No esperes a un Saulo para que te haga cumplir el propósito de Dios. No esperes que un Saulo se te levante y que cuando corras y te hallen, ay, estoy en Judea, ay, fue que Dios dijo que vinieran. Y nosotros diríamos, Samaria, ay, que Dios dijo que era Samaria. Y otros fueron esparcidos por Grecia, y gracias a ellos, en Asia y en otros lugares, llegó el evangelio a nosotros. Pero si ellos no son perseguidos, el plan de Dios se aborta desde el capítulo 1. Dios dijo, esta iglesia se acomodó. ¿Será que Dios nos está hablando, pastora? Esta iglesia se acomodó. Está viendo el lugar bonito. Le voy a levantar un Saulo que los persiga para que un día acabo de pintar. Señor, y acabo de invertir. Y Dios te dice, te voy a levantar un Saulo, porque es que este es un lugar pasajero, te tengo un lugar más amplio. Ay, Señor, Dios mío. Así que no permitas o no esperes que venga un Saulo sobre tu vida. Y ese mismo Saulo después se convirtió y fue una columna de edificación para la iglesia. A veces hay personas persiguiéndote. No los reprendas, entiende las señales. Porque a veces te persiguen para sacarte de tu lugar de comodidad. Porque esta iglesia, si tú lees todos esos 7 capítulos, se acomodaron. Claro que estaban cómodos. Estaban bien. ¿Quién no se acomoda viendo a plenitud la gloria de Dios? Milagros, imagínense. Si Pedro caminaba y su sombra, sin necesidad de decir cesamos, la sola sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Tenía una unción para resucitar muertos. Estamos estudiando el libro de Hechos. Pedro se murió tal. Un amigo paralítico de hacía muchos años se enteró que tenía 8 años paralítico y llegó y le dijo, levántate y sé sano. Pedro estaba bajo la gloria del Señor. Y tal vez el propósito y el llamado que Dios le dijo, sí, aquí van a predicar, pero tendrán que irse también a Judea. Recuerden que dentro de la lista está Samaria. Y recuerden que después de esas 3 naciones, hasta lo último de la tierra, y se les olvidó el propósito para lo cual Dios los había ungido. Y Dios tuvo que levantarles un Saulo con amenazas de muerte, ni siquiera para pedirles el local donde estaban, para amenazarlos de muerte. Para amenazarlos de muerte. Un hombre con toda la autoridad de las autoridades romanas, con todo el conocimiento de la palabra de Dios, porque era hebreo de nacimiento, con ciudadanía romana, por lo que él había pegado por su conocimiento, tenía doble nacionalidad hebrea y nacionalidad romana, así que él no podía ser juzgado bajo ninguna. Este hombre tenía una aval del gobierno para matar y arrestar a los creyentes, y fue ese hombre una gran persecución a muerte que los hizo encontrar el propósito de Dios. Ponte en pie, iglesia.
No mires a ese Saulo como tu enemigo, porque tal vez ese Saulo se levantó. Mira para ver si ese Saulo te está llevando a tu Judea, a tu Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí hemos visto ejemplos en el llamado, como iglesia, a nivel personal, a nivel familiar, en todas las índoles. Cuando Dios tiene algo contigo y te dice te quiero es allá, mira lo que esté en el momento pasando a tu alrededor para que entiendas qué es lo que Dios te está hablando. ¿Hacia dónde te quiere llevar? ¿En qué momento del camino te perdiste? Porque eso es lo que pasa. En medio del camino nos perdemos. Porque encontramos un lugar cómodo. Porque encontramos allí una estación y una zona de confort donde esta iglesia, ¿qué necesidad tenía de salir en Jerusalén? Desde Jerusalén. Ahí estaban ya predicando, era 3.000 y después a 5.000 y después andaban por las calles, ya tenían, ya saboteaban hasta los concilios romanos, porque cada vez que los concilios romanos y los rabínicos los citaban, ellos enseguida sacaban todo. Tuvieron que matar a Esteban para entender que tenían que salir corriendo. Tuvo Dios que permitir la muerte de Esteban a través de las persecuciones como de Saulo, para que la iglesia se levantara y dijera: ya hubo una baja en el campamento, salgamos de aquí. Y sé que cuando estuvieron en esas tierras, recordaron lo que Jesús, ni siquiera un profeta, Jesús les dijo: mis hijos, aquí, Judea, Samaria y en todas partes. Así que no mires a tu perseguidor, a tu Saulo, como tal vez ese perseguidor te está llevando a un nivel de oración más fuerte, a un nivel de consagración más alto, a un nivel de búsqueda, porque muchas veces eso lo que nos hace cuando la guerra se incrementa, nos ayuda a incrementar más la búsqueda en Dios. A entender que Dios también nos da estrategias y armas para pelear, para entender y escuchar más el propósito que Dios ha tenido con nosotros. Que esta mañana, iglesia, tú puedas ver las señales que están a tu alrededor y entender que no todo proviene del infierno. Hay cosas que el mismo Dios nos está levantando en cualquier ámbito para llevarnos a perfeccionar. Hoy día no tenemos el matrimonio 10-10, pero podemos decir que estamos caminando en los principios bíblicos. Pero tuvo que Dios permitir una tormenta fuerte que la estaba devorando y que la estaba hundiendo para entender que había que organizar cosas en nuestras vidas. Y cuando yo quise recuperar, entender que también tenía que empezar a caminar en la manera diferente. ¿A qué te llevó la tormenta? A entender que ese no era el matrimonio que Dios tenía, un matrimonio sin propósito y sin la voluntad de Dios. ¿A qué nos llevó la tormenta económica que vivimos? A entender que había una mayordomía financiera que teníamos que empezar a manejar en nuestras vidas. ¿A qué nos llevan los problemas de salud que muchas veces se nos enfrentan? Para entender que tenemos que cuidar el templo de Dios. Así que vamos a adorarlo en esta mañana, iglesia. Mientras el pastor predicaba, me acordé de una cita que está en Isaías 14:27, dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Amén. Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios estableció sobre tu vida, sobre tu linaje, sobre tu casa, sobre tu familia, algo. Y nadie lo va a impedir, iglesia. Muchas veces, como en el caso de Job, puede que Satanás se interponga y quiera detener el plan de Dios sobre tu vida. Pero siempre Dios va a usar las circunstancias a nuestro favor. Por eso es que la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Así sea que Él tenga que usar al mismo diablo, Él va a hacer cumplir su propósito sobre tu vida. De pronto muchos estarán diciendo: ¿pero por qué me está pasando todo esto? O de pronto estás cómodo, estás tranquilo, no está pasando nada y sientes que todo está bien. Pero lo que tienes que entender es que Dios tiene un propósito contigo. Que de pronto tú digas: bueno, si no pasa en mi tiempo, no me importa. Al estilo Saúl, que no te importa tus generaciones. Es duro que cuando
pasen 2, 3, 4 generaciones y ya tú no estés. Todo esto fue por causa de mi pariente, de mi hermano, de mi tío, de mi abuelo. Dios tiene un propósito, iglesia, y Dios lo va a hacer cumplir sobre ti. Dios hizo todo para que el propósito de Él se cumpliera con Jesús. El primer hombre le falló, que fue Adán, pero el propósito de salvar la humanidad se cumplió. Entonces tienes que entender que cuando estamos pasando situaciones difíciles o estamos pasando procesos o circunstancias, Dios tiene un plan. Y ese es el empujón que Él te está dando para la bendición, porque si no, no nos movemos. Y a veces Dios está diciéndonos, suéltate. No, porque me voy a porrear. Suéltate. No, porque me voy a caer. Suéltate. No, porque me voy a hacer daño. Así hay una anécdota. Un hombre que él iba volando y tuvo un accidente y la avioneta cayó, pero era de noche. Y él era creyente, quedó entre unas ramas y comenzó a clamar a toda la noche al Señor, que el Señor le mandara a alguien que pasara por ahí, que lo viera y clamando. Y él dice que en su voz interior oía a alguien, algo que le decía que se soltara. Y él no se atrevió a soltar. Y cuando amaneció, estaba a menos de 1 metro del piso. Así pasa Dios a veces con nosotros, nos está diciendo suelta, pero no queremos. Lo que dijo el pastor, yo estaba en un empleo que Dios me lo permitió mientras tanto. Me pagaban el mínimo, no estaba haciendo mi labor, lo que yo estudié, pero Dios me lo permitió. Algo quería probar en mi corazón, sacarme orgullo, arrogancia, soberbia, porque era un empleo prácticamente de servicios generales. Pero ahora entiendo, o he entendido ya hace rato, que Dios me tuvo que probar eso, porque todavía mi pensamiento de pastorado, éramos ser líderes en una iglesia, pero Dios tenía que probar mi corazón para saber que no iba a haber soberbia, arrogancia, por muy alto que Él nos quiera llevar, que siempre sea vista la gloria del Señor. Amén. Y me acomodé. Pasó un año y yo seguía acomodada ahí porque por lo menos tenía ese sueldo, ¿verdad? Y Dios me lo mandó por un tiempo, porque el pastor estaba en ese tiempo sin empleo, estaba operado, tenía 2 operaciones que se había hecho, no podía, pues si le salía trabajo no podía trabajar porque estaba operado. Y Dios permitió que en ese tiempo yo fuera el instrumento para traer provisión a mi casa, pero yo me acomodé. Y el Señor me dijo que no te quiero ahí. Y el Señor levantó a una persona y me hizo la vida imposible. Me hizo la vida imposible hasta que, como no logró aparentemente desestabilizarme a mí, entonces se fue con la cabeza. Era en un colegio, con la rectora del colegio, y me indispuso de una manera que salí en vergüenza de ese lugar, pero por mi desobediencia. Y cuando me echaron, porque me echaron, yo sentí que el mundo se me vino encima, porque decía yo, ¿y ahora? Si la que trabajo soy yo. Pero es que pude entender después que el que me patrocina está en el cielo. Amén. Eso fue en el mes de octubre. Acababa de firmar contrato nuevamente, porque allá era calendario B, acababa de firmar contrato. Y en octubre me echaron en vergüenza. Tuve que llorar amargamente y pedirle perdón a Dios. Pero en el mes de febrero, Dios me restituyó. Y me llevó a un lugar que yo no me lo imaginaba, que es lo que el pastor dice. Amén. Ganándome mucho más de lo que yo pensaba. Amén. Me dio. Pero ese era Rehoboth, hija. Ese empleo era Rehoboth, porque ahora estoy en mi Berseba. Estoy en mi Berseba. Llevo 12 años en ese Berseba y la oficina está en caos.
porque viene concurso y todo el mundo está afanado y angustiado, pero ya Dios me dijo que ahí se acabó el tiempo. Yo voy a hacer porque estoy inscrita, pero ya Dios puso van en mi corazón. Ya me dijo no más. No más. Tiempo completo para la iglesia, tiempo completo para tu negocio. Pero como dice la pastora Ale, colabórale a la Fiscalía Celestial. No te le pongas pesado porque te va a aparecer el Saulo, te va a aparecer la ballena, se te van a levantar los enemigos y aunque estés en Rehoboth y creas que todo está bien, pero no estás en el propósito de Dios. Amén. Entonces entienden que el proceso trae sufrimiento, que el sufrimiento trae dolor, pero el dolor trae avivamiento y el avivamiento trae la unción y la unción trae fuego del Espíritu Santo, pero ese fuego te trae sufrimiento trae dolor. Pasa que el frente, iglesia. Y el avivamiento multiplicación, la multiplicación trae consigo fuego y el fuego trae unción, levantamiento y el levantamiento lo permite Dios. ¡Sí es! No mires tus sauros. Tal vez Dios te quiere mover de ese lugar a través de esos sauros. Aleluya. Agradécele. Porque si ellos no entienden tu propósito, ya alguien la tiene más clara. Ya alguien hoy sabe por qué se le ha levantado. Aleluya. Así es. Así es. Aleluya. Para llevarte a un lugar mayor búsqueda. Así es. No es para destrucción, es para tu edificación. Hay un ministerio sobre ustedes. Ahora no lo entiendo.
paz sobre la vida de ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es. Poco a poco encontrando tu posición en el cielo. Poco a poco encontrando el lugar que Él tiene para ti. Vamos, dilo. Así es. Ahora te veo, Dios. Así es. No es fácil, no es fácil. Pero es para que tú avances y prosigas. Para que no te postres ante esa adversidad y esa dificultad y esa falta de provisión. Es para que avances. A veces las crisis nos hacen levantar nuestro propio emprendimiento y no tener que depender de alguien, sino de Dios. Alguien Dios le ha cerrado una puerta laboral por mucho tiempo y ha estado golpeando y golpeando y golpeando y nada se abre. Dios te dice: emprende con lo que tienes en tu mano, porque yo te voy a prosperar. Aleluya. Así es. Así es. Toca esta familia, Dios. Toca estas vidas. Encontramos nuestro propósito en Dios. Así es. Aleluya. Así es.
Aleluya. Viene multiplicación, pero antes vendrá persecución. Aleluya. Ahí en casa, alguien tiene que entenderlo. Es hora de levantarte y saber que Dios está contigo. Yo en un crucero, a mar abierto, y en medio de ese crucero de repente una niña cayó al mar. Y la gente gritaba desesperada para que salvaran a la niña, para que llegaran a rescatarla. Y de repente venga uno de los tripulantes que se lanzó al mar, agarró a la niña, pudieron subir a la niña, y esto fue noticia nacional. Al hombre lo tenían como un héroe, que hasta los gobernantes de la región le hicieron honores y le dieron reconocimiento. Y cuando llegó la nota, los periodistas a preguntarle que por qué hizo eso, lo único que él dijo fue: yo quiero saber quién me empujó. Que tú puedas decir, cuando te hagan un reconocimiento y estés en el lugar de tu bendición, lo único que quiero saber es quién me empujó. Amén. Tu hermano mayor que te está empujando a la bendición. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que hoy nos ha confrontado, Señor. Que analicemos si estamos en tu propósito o fuera de él, Señor. Porque si de pronto, Señor, hay situaciones que no entendemos, ¿por qué de repente ha venido esta circunstancia, Señor? Mirar que si eres tú el que nos está, Señor, incomodando para que vayamos al destino que tú has establecido, no solo para mí, sino para mi familia, para mi casa, para mi generación, Señor. Te pido perdón, Señor, si por algún momento me desvié de tu propósito, de tu llamado, de lo que tú has establecido para mí y para los míos, Señor. A ti, precioso y dulce Espíritu Santo, te pido que nos tomes de la mano y nos lleves a tierra de rectitud, Señor. A tierra de tu propósito, de tu llamado, al Berseba que tú has establecido. Amén. Para cada uno de nosotros, para la Jerusalén, para la Nínive, para el Canaán, para esa tierra prometida que tú tienes para cada familia, en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos que nos lleven en victoria hasta nuestras casas, que guardes la salida de este lugar como guardaste la entrada, que ningún arma forjada contra nuestras vidas, familias pueda prosperar, que todo lo que el enemigo quiera lanzar sobre nuestra vida, casa y familia reboten sobre la sangre de Jesucristo, Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga sobre nuestras vidas paz.
Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo reine sobre nuestras vidas, Señor. Que esta semana que hoy comienza será semana de victoria, de conquista, de sueños cumplidos, de oraciones contestadas, de puertas abiertas, Señor. Empleo al que lo necesita, aumento de sueldo, pago de deuda, dinero que están retenidos, sean cancelados en el nombre de Jesús. Padre, que el que está orando para que sea adjudicado ese contrato, tú se lo adjudiques a tu pueblo, a tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sana al que está enfermo. Cambio de diagnóstico, Señor. Restauración en los hogares, en la familia. Y salvación sobre nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo.